Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Depósitos y Talleres. Episodio 16. Otra vez, Miranda de Ebro. Bitensión 3000 voltios y más sorpresas. Imagen de portada, locomotora 289018 de Renfe en abril de 1991. Las Bitensión que estuvieron muchísimo tiempo en el depósito de Miranda de Ebro. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Empezamos con un poquito de 1500 voltios, pero pasaremos a los 3000, al diésel y al material bitensión, al material más contemporáneo de la década de los años 70, 80, 90 y 2000. Aquí tenemos a dos pingüinos de la serie 433 de Renfe en abril de 1973. Un material mítico de los 1500 voltios, del material autopropulsado. En la década de los años 70, el depósito de Miranda de Ebro tuvo unos grandes cambios, ya que desapareció la tracción vapor cerca de 1975 y a finales de los años 70 quedó fuera de circulación prácticamente la totalidad del material apto para 1500 voltios. Ello hizo que llegara a Miranda de Ebro un montón de material bitensión, no solamente locomotoras, también unidades de tren para ambas tensiones. Aquí vemos a una unidad 439 de Renfe en la década de los años 80. Una época que a partir del año 84, cuando hubo un cambio de tensión en el tramo entre Miranda de Ebro, Bilbao y Hendaya, pues hubo una especie de paso también de material a los 3000 voltios, aunque mucho material bitensión todavía seguía funcionando. De hecho, muchas unidades eléctricas bitensión duraron hasta la década de los años 90. Aquí vemos a la unidad 439-018 de Renfe en abril de 1991, con su última decoración en amarillo y azul, y además una unidad que llevaba tanto la matriculación como el logo de Renfe en color blanco, una de las pocas unidades que llevó estos peculiares logos. No solamente algunas unidades eléctricas bitensión fueron bastante longevas, en el apartado de locomotoras también pasó lo mismo. Las locomotoras de la serie 279 y 289 estuvieron muchísimo tiempo en Miranda de Ebro, incluso después del cambio de tensión de las líneas vascas, continuaron y ampliaron su radio de acción. Aquí vemos a la 279-001 de Renfe, la primera de la serie. Fotografía de octubre de 1991. En esa época, principios de los años 90, el radio de acción se amplió hasta la zona de Zaragoza, incluso más allá. Estas locomotoras tuvieron, con el paso del tiempo, su evolución, y muchas, aunque no todas, recibieron la decoración amarillo y gris. Imagen de la locomotora 279-009 de Renfe Mercancías el 15 de agosto del año 2007. Muchas locomotoras de la serie 279 llegaron en muy buen estado de funcionamiento en los años 2000, aunque algunas habían sido transformadas y dadas de baja, pero buena parte de la serie continuaba en funcionamiento. Desde finales de la década de los 80, estas locomotoras se destinaron íntegramente a los trenes de mercancías. Otra imagen más de una bitensión, una imagen clásica de la decoración original de estas fantásticas locomotoras. Imagen de la locomotora 279-005 de Renfe, el mayo de 1984. Un traslado de una serie de unidades, pingüinos,
que seguramente ya estarían fuera de servicio, ya que se estaba realizando en ese año el cambio de tracción. Una imagen que muestra muy bien cómo fue el gran cambio que tuvo el depósito de Miranda de Ebro a mediados de los años 80, cuando lo poco que quedaba de 1500 ya era dado de baja y el material bitensión continuaba sobreviviendo. No solamente las series 279 y 289, también hubo series poco conocidas por los aficionados que también eran bitensión y estuvieron en el Miranda de Ebro. Locomotora 280-003 de Renfe. Fantástica imagen de una locomotora de la antigua serie 10.000 de Renfe. Estas locomotoras, muy parecidas a las francesas de la serie 276, era un modelo de Alstom bitensión que finalmente no triunfó en Renfe. Solamente hubo unas pocas unidades a modo de prototipo, pero finalmente Renfe, a finales de los 60, se decidió por la tecnología japonesa en las series 279 y 289. Y nos vamos de la no elegida a la ganadora y seleccionada por Renfe. Locomotora 279-004, fotografiada a principios de la década de los 90. Una de las primeras locomotoras 279 en recibir los colores noventeros de tracción, de la UN de tracción amarillo y gris. Aquí vemos dando tracción a un tren que desconozco si es estrella o si es un rápido diurno de la época. Las locomotoras bitensión 279 y 289 fue a finales de los 70 cuando tuvieron prácticamente el monopolio de la tracción de los principales trenes tanto de viajeros como de mercancías en la zona de Miranda de Ebro. Había muchísimas locomotoras de estas series destinadas al depósito mirandés. Y de una nos vamos a la otra. Locomotora 289-013 de Renfe, con los colores de tracción de la unidad de negocio de tracción. Imagen del 22 de junio de 1991, una de las primeras 289 en recibir los por entonces nuevos colores de la época. La locomotora 269 Gato Montés fue la primera en recibir a finales de los años 80 la nueva decoración amarillo y gris. Luego se extendió a las 269 y finalmente a las series bitensión 279 y 289. Y nos vamos de la tracción eléctrica bitensión, nos vamos al material diésel. Locomotora de la serie 333, unidad 067. Imagen de octubre de 1991. Todo un símbolo de la Renfe de la época cuarta. Aunque Miranda de Ebro no tenía destinado en esa época material diésel, Miranda servía a las locomotoras diésel como reserva, como una zona de cambio de tracción y también de repostaje y de pequeño mantenimiento. Era muy habitual que muchos trenes que venían sobre todo de la zona de Salamanca y de otros lugares tuvieran cambio de locomotora aquí en Miranda de Ebro. Fantástica imagen. Y cómo no, además, como pasó con las locomotoras eléctricas, también en Miranda se podían ver las primeras locomotoras 333 en recibir los colores de la década de los 90. Aunque fuera tarde, la 040 fue una de las últimas locomotoras de la serie 333 en recibir los colores amarillo y gris. Aquí la vemos con una fantástica pintura que se aplicó hace muy poco tiempo. Imagen de junio de 1999. Todavía hasta hace pocos años antes todavía quedaba alguna locomotora que otra con la decoración original, pero ya en este año todas las locomotoras verdes cambiaron de decoración. Y otra decoración más que también tuvieron las 333. Tren Talgo, Miguel de Unamuno, Barcelona, Salamanca, realizando su parada obligada en Miranda de Ebro. En la década de los 2000 se veían bastante a menudo las locomotoras 333 del depósito de Salamanca, como las que hemos visto en anteriores imágenes. Y las 333 salmantinas tuvieron una gran evolución. Con el tiempo acabaron recibiendo muchas de ellas la decoración de grandes líneas para los trenes de viajeros. Los cambios de tracción eran muy habituales aquí en Miranda de Ebro, para los trenes Barcelona-Salamanca, para el Iberia Express, que también hacía cambio de tracción
en esta gran estación. El depósito de Miranda de Ebro, como gran depósito, taller y nudo ferroviario, las locomotoras de maniobras eran muy importantes prácticamente para todo, para realizar todo tipo de maniobras que antes de la llegada del material autopropulsado eran bastante abundantes, y también para todo tipo de movimientos, para mover material en el depósito y en los talleres. Aquí vemos a uno de los últimos tractores 303 en prestar servicio. 303-049, imagen del 15 de agosto de 2007. Esta locomotora era una máquina de herramienta para el depósito de Miranda de Ebro. No salía de las instalaciones de los talleres. Al igual que esta Yeye de la serie 308, que también estaba destinada como máquina de herramienta para hacer movimientos dentro del recinto del taller. Ya no realizaban servicios de línea ni de maniobras en las estaciones de clasificación. Solo se veían en talleres y lugares similares. Locomotora 308 de Renfe, imagen del 15 de agosto del año 2007. Hasta finales de la década de los 2000 todavía se podía ver una gran diversidad de material, sobre todo apartado en el depósito de Miranda de Ebro. A la izquierda se puede ver una locomotora de la serie 321 que estaba apartada y estuvo años en esa vía. Y ahora nos vamos a las locomotoras de maniobras que eran las titulares en el depósito de Miranda de Ebro durante muchísimo tiempo. Locomotora 311-151 de Adif. Imagen del 15 de agosto de 2007. A partir de 2005, buena parte del parque de la serie 311 pasó a Adif, sobre todo para las estaciones de clasificaciones de mercancías. Aquí en Miranda de Ebro siempre hubo bastante trabajo en la clasificación. Ya por entonces estaban operando los tractores de la serie 311. Hoy en día, pasados prácticamente 20 años, siguen funcionando varias unidades de esta serie en la gran clasificación que tiene Miranda de Ebro. No solamente había locomotoras de la serie 321 apartadas que ya estaban esperando el desguace, o que algún alma piadosa hiciera una preservación de este material. También había algunas que todavía seguían funcionando, las que estaban adscritas a mantenimiento de infraestructura de Renfe, lo que luego fue también Adif. Muchas de estas locomotoras recibieron los colores de Adif. Locomotora Alco 321 de mantenimiento de infraestructura de Renfe, aunque ya dependía de Adif en esa época. Agosto del año 2007. Durante bastante tiempo, durante unos años más, estas locomotoras se las podía ver realizando trabajos de vía en las líneas españolas. Y también hay que hacer una visita al material Talgo. Aunque nunca tuvo base el Miranda de Ebro, era muy habitual ver a las locomotoras Talgo en cambios de tracción y en trenes que pasaban por aquí. Locomotora 352-006. Estrenando la reforma de las lunas frontales. Era el 30 de marzo del año 1988. No tuvieron base el Miranda de Ebro, pero sí que cerca de Miranda hay una fábrica secundaria de material Talgo. No os perdáis el monográficos de material motor, la serie 352 de Renfe. No os lo perdáis. La estación mirandesa tenía muchos cambios de tracción con las máquinas que tenían destino aquí en Miranda de Ebro, y había bastante ambientillo y barullo de este tipo de material. Aquí vemos a mano derecha la serie 350 que solían ir en pareja de locomotoras, y a mano izquierda la serie 353. Fantástica imagen de la década de los años 70. La primitiva serie 350, a nivel mecánico, era de origen norteamericano, mientras que la serie 353 era de origen alemán y tracción de tipo diésel hidráulico, transmisión hidráulica. En el depósito también se podía ver material remolcado interesante, como este vagón cisterna de uso interno de Renfe. Imagen del 15 de agosto de 2007, una de mis visitas que más recuerdo porque fue excepcional.
con buenos amigos y con un montón de material que iba a ser dado de baja pocos años después. Una jornada inolvidable. Grafiteros a prisión. Que paguen, que limpien, y por una seguridad de verdad, alto y claro, para que se me entienda. Una lástima ver hoy en día Miranda de Ebro, con tanto grafite. También el Meijo Ferroviario tiene espacio para las rarezas y el material minoritario. Próximamente, la cara B de Meijo Ferroviario. Rarezas, curiosidades y cosas extrañas del ferrocarril español. Aquí tenemos una prueba de material singular. Locomotora 321-039 de la compañía Pías. Imagen de junio de 2001. Se agradecen mucho vuestros comentarios constructivos para saber más de estas locomotoras que posiblemente ya no estén funcionando. Locomotoras que fueron vendidas a terceros, a compañías constructoras y también al extranjero. Y no podían faltar las locomotoras prima. A medida que las locomotoras del depósito de Salamanca fueron siendo convertidas en primas, muchas de ellas tenían final del recorrido aquí, el Miranda de Ebro, y los trenes mercantes continuaban a sus destinos con tracción eléctrica. Unas locomotoras que tenían bastante radio de acción, se las podía ver en León, también aquí en Miranda de Ebro, y en destinos lejanos para dar tracción a los trenes de mercancías. Aunque había trenes mercantes, como los de Babilafonte a Muriedas, que iban el 100% del recorrido con tracción diésel, no había cambio de tracción en ningún punto intermedio. Con el tiempo, las locomotoras de la serie 269 invadieron el depósito de Miranda de Ebro y fueron arrinconando cada vez más a las locomotoras Vitensean. Aquí tenemos a la 269-912, una de las que fueron transformadas en los años 2000, dando tracción al diurno Iberia Expreso, que ya se le había hecho el cambio de tracción. Una locomotora 333 dejó el tren para esperar al inverso y se le añadió esta otra locomotora 269 para llegar a los puntos de destino en el País Vasco. Las 269.9, la subserie 900, no solamente se dedicó a grandes líneas Renfe, también a Renfe Mercancías. En esta imagen del año 2007 podemos ver a esta locomotora en muy buen estado de conservación con el logotipo de Renfe Mercancías, el logotipo primitivo, original, antes de la llegada de la Renfe operadora, que tuvo un cambio de imagen. En monográficos de material motor ya he realizado todas las subseries originales de las locomotoras japonesas de la serie 269. Próximamente, en próximos episodios, las 269 modificadas y las que acabaron en los operadores privados y también en el extranjero. Habrá más sobre las locomotoras de la serie 269, ya que fueron muchas y con muchísimas versiones diferentes. Aquí vemos una de ellas, la versión que tuvo las 269 del depósito de León, que también llegaban aquí a Miranda de Ebro. A partir de los años 2000, Renfe Mercancías se centró mayoritariamente en los trenes de contenedores. Ya el Miranda de Ebro en aquella época, hablamos del año 2007, el transporte de contenedores era el principal, ya por entonces, y es el tráfico que más se ha hecho grande con el tiempo. Las locomotoras de la serie 269, y también las japonesas en general, tuvieron una versión peculiar, y es la que estamos viendo en imagen. La serie 289.1, las locomotoras que se denominaron tándem y que fueron apodadas como las guardias civiles por el color verde oscuro que recordaban a la Benemérita. Locomotora doble 289-103 de Renfe, imagen de diciembre del año 2001. Estas locomotoras también tenían base el Miranda de Ebro, ya que para alargar la vida útil de las locomotoras Vitensean, Renfe decidió transformar varias unidades a estas locomotoras dobles, imitando un poco
a este tipo de locomotoras que hay en otros países europeos, donde abundan los modelos que son dobles o de dos motores o de dos vehículos diferentes. Otra imagen donde podemos ver una fila completa de estas locomotoras. Imagen de agosto del año 2005, época donde empezaron a retirarse estas locomotoras dobles, que empezaron a funcionar a finales de los años 90, hacia el año 1998-1999, cuando una serie de locomotoras bitensión se transformaron para que funcionaran no en parejas, sino como una locomotora doble con un fuelle de intercomunicación entre una y otra. Pero por lo visto el invento no salió demasiado bien. Solo unas pocas locomotoras sufrieron esta transformación. El paraíso del material bitensión tenía que tener a la serie 432 de Renfe. Aquí vemos a la unidad 017 en febrero de 1999. Muchas unidades 432 que se convirtieron a servicios de regionales acabaron recalando aquí en Miranda de Ebro para realizar servicios a la zona de Pamplona, de Logroño y otros destinos. Se veían bastante a menudo hasta finales de la década de los 2000. Unas unidades bastante duras, fiables, no tan lujosas como en otra época, pero que al final pudieron aquí venirse al depósito de Miranda de Ebro. Aquí tenemos a la izquierda una 432 cuando recibió la decoración de Renfe Operadora. También hubo una invasión bastante numerosa de la serie 470 de Renfe, que ya era únicamente y exclusivamente de 3000 voltios en corriente continua. La baja de la serie 432, el material autopropulsado, y también la baja de las últimas locomotoras de la serie 279 y 289, pues hizo que el depósito de Miranda perdiera el material bitensión y a finales de los 2000 ya todo el material fuera de 3000 voltios en corriente continua, trasvasado de otros depósitos españoles. Eran numerosísimas las unidades 470, pero a finales del 2000, de los años 2000, se podían ver todavía los obispos con los colores de Renfe Operadora ya en sus últimos años y las pocas unidades que ya quedaban. Un material bitensión que tuvo una vida útil muy larga, porque a pesar de que en el año 84 las líneas importantes de 1500 ya habían desaparecido, pero el material se pudo ver durante muchísimos años dando grandes servicios en la época de los 3000 voltios en corriente continua. Ya a finales de la década de los 2000, con las bajas del poco material bitensión que quedaba, pues llegaron en gran número todo tipo de material a 3000 voltios más moderno. Aquí podemos ver el antes y el después. A mano izquierda una tándem en muy mal estado, posiblemente ya apartada, y las locomotoras de la serie 253 y 252. Aunque las 252 se les veía más de pasada, tenían muchos cambios de tracción en esta estación. Sin embargo, las 253 vinieron aquí para quedarse, para dar tracción prácticamente a todos los trenes de mercancías, y todo material anterior fue dado de baja, trasvasado o apartado. Y a fecha de hoy, en el año 2025, lo que tenemos es el Miranda de Ebro, un monopolio de las locomotoras 253 para mercancías y un monopolio de la serie 470 para trenes de viajeros. Todo lo demás es material que va de paso por Miranda. Esperemos que Miranda de Ebro vuelva a tener una época dorada. Muchísimas gracias por vuestra atención, suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo video.